Solo en Argentina más de 800.000 personas viven con epilepsia. Convulsiones, desorientación, pérdida de la conciencia son solo algunos de los síntomas de esta enfermedad cerebral. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se vive con ella? ¿Hay avances en su tratamiento? ¿Se puede llevar una buena calidad de vida? Todas estas preguntas y más las responde la neuróloga María Inés de Monte en un nuevo episodio de Hola Doctor. Acordate de darle like y suscribirte al canal. Inés, ¿qué síntomas tiene una persona con epilepsia? Bien, la principal manifestación clínica de la epilepsia son las crisis epilépticas, ¿sí? La epilepsia es un trastorno neurológico que predispone a una persona a generar estas crisis epilépticas debido estas crisis se producen por descargas sincrónicas, aumentadas y anormales de un grupo de neuronas de la corteza cerebral. Y la crisis epiléptica es la manifestación clínica de esta descarga anormal. ¿Y cómo es esa manifestación? ¿Qué es lo que le pasa al paciente? Tendríamos que dividir un poco cómo pueden ser las crisis, ¿sí? Las crisis epilépticas pueden ser convulsivas o no convulsivas, pueden ser focales o pueden ser generalizadas, ¿sí? Okay. Las crisis focales, por ejemplo, a veces no tienen el compromiso de conciencia que puede tener una crisis generalizada y a lo mejor pueden ser movimientos clónicos, por ejemplo, en un brazo. Esa como un movimiento repetitivo. Es una crisis focal, claro. O también puede ser un trastorno sensitivo en un miembro que el paciente se da cuenta y te lo puede contar porque no hay trastorno de conciencia. Igual hay crisis focales que también tienen trastorno de conciencia. Y las crisis generalizadas es cuando estos movimientos, puede ser una crisis focal que se bilateraliza, estos movimientos pasan a ser bilaterales, aparecen en los 4 miembros y el paciente ahí sí tiene un trastorno, un compromiso de conciencia. Y ahora, entonces, la persona puede darse cuenta que le está por pasar. O sea, un previo a que le dé el ataque, o sí. Es muy repentino. En realidad, bueno, la palabra epilepsia viene, no me quiero poner a hablar cosas muy históricas, pero viene del griego y en realidad quiere decir esto, como sorprendido o atrapado. Claro. Porque generalmente no tenemos mucho aviso. Antiguamente se le llamaba aura a estas cosas que pasaban, estas cosas que avisaban que iba a venir la crisis. Digo antiguamente porque ahora no se usa tanto porque todos estos episodios se consideran parte de la crisis, ¿sí? Entiendo. A veces este alerta nos puede ayudar un poco a ubicar el foco epileptógeno, ¿sí? De dónde viene, dónde empieza, porque tenemos un inicio focal y que después se generaliza, ¿sí? Entonces ese inicio focal, el paciente me puede decir, por ejemplo, que ve colores, manchas de colores, los trastornos visuales son una alerta epiléptica generalmente de crisis que vienen de la parte posterior del cerebro. Hay algunos pacientes que tienen un malestar gástrico, claro. ¿Sí? Hay pacientes que pueden tener sensitivos gusto metálico en la boca o algún olor, o que las cosas se alejen o se acerquen. Y esto, digamos, estos avisos tienen un poco la ventaja de avisarme, entonces yo me puedo poner un poco a resguardo si sé que después de eso puede venir la crisis. Claro, eso, ¿sí? Porque por un lado te ayuda a vos para el diagnóstico. Sí. Y además es como que, bueno, si sé que me está por pasar, que imagino que debe ser un lapso muy cortito de tiempo. Es corto. Sí, sí. Pero bueno, decir, por lo menos eso, me ubico en un lugar seguro. Por ejemplo, si estoy cocinando, sé que me tengo que alejar del fuego. Si tengo una cama o un sillón cerca, me arrimo un poco o alcanzo a avisar, ¿sí? Alcanzo a avisarle al que está conmigo que voy a tener una crisis. De todos modos, esto pasa en algunos pacientes. Sí. En muchos otros pacientes no tenemos un aviso claro de que va a venir, de que me va a sorprender esta crisis. Son episodios, ya hablando de ese ataque epiléptico, sí. Es un episodio relativamente corto. En general, las crisis epilépticas duran menos de 5 minutos, porque si esta crisis dura más de 5 minutos, ahí ya tenemos una emergencia neurológica, ¿sí? Porque eso puede ser un estatus convulsivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? El paciente no corta la convulsión dura más de 5 minutos, o entre convulsión y convulsión no tengo una recuperación del paciente, ¿sí? Este es un estatus epiléptico y esto sí es una emergencia médica donde sí o sí lo tengo que derivar al paciente, lo tengo que tratar en un hospital porque, bueno, tiene un tratamiento
endovenoso, ¿sí? Entonces, eso es una emergencia Porque médica, cuando dura más de 5 minutos. Porque además las consecuencias pueden ser mucho más graves. Las consecuencias son graves, claro, por supuesto. Claro. Sí. Y decías que algunas la recuperación es muy poca y puede volver a pasar, en algunos imaginamos que depende de cada uno, que lo hablamos también en diferentes enfermedades, de cada paciente depende, pero pueden ser muy frecuentes estas crisis, pasar con mucha frecuencia. La frecuencia de crisis en un paciente. Sí. Depende, acá tiene mucho que ver el tratamiento y cómo está tratado el paciente, ¿sí? Si yo tengo un paciente que es epiléptico, primero, ¿cómo diagnostico una epilepsia? ¿Sí? Tuve una crisis convulsiva, por ejemplo. Primero tengo que ver si esa crisis fue provocada o no. Por ejemplo, estaba jugando al fútbol y me pegué en la cabeza con un compañero y tuve una crisis convulsiva. Claro. ¿Ese paciente es epiléptico? No, probablemente no. Estas crisis son provocadas. Sí. ¿Sí? Hay algo que me justifica que el paciente tuvo un episodio convulsivo, un episodio epiléptico. Lo que no quiere decir que sea epiléptico. Ahora, si el paciente no ha tenido ningún desencadenante claro de estas crisis, ahí sí yo puedo llegar a pensar o a sospechar una epilepsia. No todas las epilepsias o todos los síndromes epilépticos tienen el mismo tratamiento. Entonces siempre tengo que estar seguro de estar dándole a mi paciente el anticonvulsivante de elección para esa crisis, sí, y en la dosis que corresponde. Sí. ¿Sí? Y si necesito asociarlo con otro anticonvulsivante, porque con uno solo no me alcanza, que sea un anticonvulsivante que pueda asociarse, porque no toda asociación de anticonvulsivantes es buena. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo sé que el paciente toma correctamente la medicación, porque eso también yo puedo indicarle un montón de cosas, y si el paciente no toma la medicación, obviamente que va a seguir teniendo crisis. Si yo sé que está correctamente tratado, que toma bien la medicación y que tiene los recaudos necesarios, y este paciente sigue convulsionando, ahí sí ya podemos pensar en una epilepsia refractaria. Ahora, ¿qué quiere decir que sea epilepsia refractaria? Que no tiene respuesta a la medicación. ¿Y qué se hace en esos casos? Actualmente se está empezando a utilizar mucho el aceite de cannabis, ajá, que mejora mucho, que disminuye la frecuencia de crisis. ¿Y no hay otra opción? Digo, no sé, cirugía... Sí. ¿Algo? No. La cirugía en la epilepsia también se puede utilizar, y se puede utilizar en epilepsias que no tienen buena respuesta a la medicación, pero para yo ir a operar, para que un neurocirujano se meta a operar una epilepsia, tenemos que determinar muy, muy claramente cuál es el foco epileptógeno. Para ir directamente a ese punto. Para ir directamente a ese punto. Entonces se hacen algunos estudios, se llama estereoelectroencefalograma, que son electrodos profundos, ¿sí? que se meten en el cerebro para ver toda la actividad. Entonces tengo que determinar muy, muy específicamente qué parte del cerebro voy a ir a resecar, porque eso se saca, ¿sí? Y ahí depende mucho. Por ejemplo, si son zonas elocuentes, que le decimos nosotros. Por ejemplo, que la zona epileptógena esté en el área del lenguaje. Claro. ¿Sí? Podés tocar algo ahí que... Podés tocar o vas a tocar, porque te vas a estar metiendo en ese lugar. Sí. Entonces, o si yo tengo que evaluar qué secuela le va a quedar al paciente. Si queda una secuela severa del lenguaje, o motora, o visual, en realidad ahí se desaconseja un poco la cirugía. Y entonces es como aprender a sobrellevarlo, vivir toda la vida con esa epilepsia. Si es refractaria, si no responde a la medicación y la cirugía es muy riesgosa porque puede afectar algunas de estas zonas que decíamos. Por eso siempre tenemos que revisar el tratamiento que está teniendo el paciente y la forma en la que toma la medicación. Y todas las enfermedades concomitantes que van, porque que un paciente sea epiléptico no quita que pueda tener hipertensión o diabetes o un montón de cosas que me pueden complejizar más la enfermedad en sí. Lo que vestís refleja lo que tenés dentro, lo que querés mostrar al mundo, lo que sentís y vivís. Queremos que siempre brilles, te sientas segura de vos misma y muestres tu mejor versión. Celebra tu esencia, vestite de vos, vestite en Mora. Entonces siempre tenemos que revisar mucho, acá es muy importante la parte clínica,
la parte metabólica, la parte de tratamiento y el seguimiento y el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente. Y por ahora, es esto que te digo, las opciones que más se están utilizando es el aceite de cannabis. Que muestra buenos resultados. Sí. Exacto. Sí, sí. Inés, si tengo al lado una persona que le está dando un ataque epiléptico, ¿cómo puedo ayudar? Porque eso también es importante. Y también, no sé si es mito o no, viste que se decía muchas veces lo de la lengua, que había que sostener la lengua porque podían tragarla. Eso es verdad, ¿no? Es anatómicamente imposible tragarse la lengua, así que en la medida de lo posible, y es lo que siempre le digo yo, no metan nada en la boca porque las crisis, muchas veces los pacientes se pueden lastimar, se pueden morder la lengua, y si te agarran un dedo, claro, te pueden lastimar mucho. Exacto. Y además, el hecho de estar, tengamos en cuenta que el paciente no está consciente, ¿sí? Tiene una alteración severa de la conciencia. Y el hecho de meter algo, o la cuchara, o la mano, o algo para poder abrir la boca también puede inducir el vómito. ¿Sí? Puede inducir el vómito, el paciente se puede broncoaspirar y puede hacer una neumonía. Wow. Entonces, en general, si un paciente tiene una crisis convulsiva, yo lo que tengo que hacer es ponerlo de costado por si hay vómito, ¿sí? Para que no se broncoaspire. Obviamente sacar elementos punzantes, elementos con los que se pueda golpear, y esperar que pase. ¿Sí? Desajustar la ropa, si tiene algo muy cerrado, desajustar la ropa y esperar que pase. No puedo frenar una crisis convulsiva. Eso, no se puede hacer nada para... No podemos frenar una crisis epiléptica, entonces tenemos que esperar, generalmente son 1, 2, 3 minutos, esperar que pase y saber que después de la crisis el paciente queda en un periodo que se llama post-ictal, que puede quedar un poco desorientado, o con sueño, o que le va a costar reconocerme, pero esto ya ahí la crisis pasó. ¿Sí? Te digo por el tiempo, porque nosotros siempre le preguntamos a los pacientes, o a los familiares, porque el paciente generalmente no tiene recuerdo, ¿cuánto duró la crisis? Y te dicen 15 minutos. Claro, y no, la crisis no duró 15 minutos, sino que a lo mejor duró 3, y el post-ictal fue de 10, 15 minutos. Bien. ¿Sí? Pero en realidad, nada, ponerlo de costado y esperar que pase. No darle agua, ni alimentos, ni nada, hasta que no hasta que no haya recuperado totalmente la conciencia. Perfecto. ¿Estas personas pueden manejar o no se recomienda? En Argentina hay una ley y un decreto reglamentario que las considera no aptas para el manejo. O sea, en Argentina. Si voy a sacarme el carnet y tengo epilepsia, no me lo van a dar. Probablemente no. Claro. ¿Qué actividades, según tu experiencia, por ahí no se recomienda que hagan o realmente no pueden hacer, o por lo menos no recomendadas porque puede ser perjudicial para ellos y a lo mejor para terceros también? Para terceros. Trabajo con maquinaria pesada, trabajo en altura, trabajo, por ejemplo, buceo. Si un paciente epiléptico quiere hacer natación, primero tiene que avisar, tiene que avisarle a las personas, porque por ahí algo tan simple como estar en una pileta, digamos. ¿Sí? Porque estos ataques pueden pasar en cualquier momento. En cualquier momento. En cualquier momento. Y no hay ningún factor que lo desencadene, más allá de que decíamos previo que puede haber a veces un golpe, bueno, y eso hace una crisis epiléptica. Pero hablando del que tiene epilepsia, ¿le pasa en cualquier momento? Puede pasar en cualquier momento, sí hay algunos predisponentes. Por ejemplo, lo que hablábamos también, la fiebre. Por ejemplo, claro. ¿sí? A lo mejor tengo una gripe, una infección muy simple de la cual me recupero rápido, pero eleva la temperatura. Eso puede predisponer a que el paciente tenga una crisis epiléptica. O la infección misma, ¿sí? Una infección urinaria, una gripe, una bronquitis pueden favorecer. Los trastornos de sueño, ¿sí? Duermo mucho o duermo poco o duermo medio desordenado, eso también puede favorecer a que el paciente tenga crisis epiléptica. Y también puede haber muchas crisis durante el sueño. Son muy comunes. Estando dormidos también puede ser. Claro, también pueden tener crisis. Entonces, por ahí estas rutinas de si tengo fiebre, consultar, a ver si necesito un tratamiento para la enfermedad que me está generando la temperatura elevada. De los trastornos, si tengo un trastorno de sueño, si me cuesta dormir, si duermo mal, tratar de mejorarlo, como para evitar todos estos predisponentes. Claro. ¿La comida puede influir también? ¿Algún tipo de comida?
Sí, muchas veces los trastornos alimenticios, pero ¿por qué? Porque me interfieren en la absorción de la medicación. Ah, tiene que ver con eso. Lo mismo que el alcohol, las bebidas muy azucaradas o el azúcar, interfieren en la absorción de los medicamentos. Bien. Entonces, sí, generalmente tenemos que tener una dieta lo más sana posible. Sí. Volviendo a esto de actividades que no pueden realizar, bueno, básicamente esas cuestiones que tienen que ver con altura, en el agua. Las de riesgo, claro. Sí, es así. Y después, pero todavía hay mucho prejuicio con la epilepsia como enfermedad. Si bien son personas que yo no recomendaría para hacer un trabajo en altura o para manejar un colectivo, por ejemplo, claro. Sí son personas que pueden hacer trabajos administrativos, que pueden hacer un montón de trabajos, pero a veces cuesta un poco, si uno conoce el antecedente epiléptico del paciente, hay un poco de discriminación todavía. Sí. Que antes era más fuerte, más marcada, pero antes sigue habiendo. Era más marcada, pero sigue estando. Es que esto que decíamos de manejar o no manejar, se entiende, porque puede ser perjudicial para él mismo, o para la persona, para un tercero. Pero también es decir, es como, le estás negando una actividad que, entonces es como que hay una línea ahí media fina de qué está bueno que hagan, qué no, qué se prohíbe, qué no se prohíbe. Ves que con el tema del manejo es esto, nunca sabemos cuándo va a venir la crisis. Nunca sabemos cuándo el paciente va a tener una crisis. Entonces sí es riesgoso, por más que el paciente te diga yo manejo despacio, soy súper cuidadoso, está bien, pero si vos tenés una crisis, por ejemplo, tónica, que es donde todo el cuerpo se pone duro, claro. Yo no sé qué... No lo puedes controlar. No sé qué vas a apretar con las piernas, ¿sí? Entonces, bueno, sí es riesgoso, ¿sí? O si tenés una crisis subido arriba de una escalera o nadando. Entonces, bueno, obviamente estas cosas hay que desaconsejarlas, ¿sí? Pero después hay todo otro montón de cosas. Pueden hacer otras actividades físicas, pueden estudiar, pueden trabajar, pueden viajar. Eso como cualquier persona normal, salvando ciertas cosas que le pueden generar un daño. Y teniendo cierta buena calidad de vida. En general logran tener una buena calidad de vida. Evitando... Sí. Esto que hablábamos de las epilepsias refractarias, alrededor de un 70 o 80% de los pacientes con epilepsias logran controlar las crisis con la medicación correcta, ¿sí? ¿Que no se va por completo o sí? No, eso ahí tenemos que ver cuándo determinamos que una epilepsia está curada o no. Claro. ¿Sí? Cuándo una epilepsia está resuelta o no. Decimos que está resuelta primero cuando son síndromes edad dependiente, por ejemplo, epilepsias de la infancia, que yo estoy segura que es un síndrome característico de la infancia. El paciente pasó la etapa de la infancia, yo puedo considerar que esa epilepsia está curada. Y si no, puedo considerar resuelta una epilepsia cuando el paciente lleva 10 años sin crisis y 5 años sin tratamiento. ¿Sí? O sea que es todo muy a largo plazo. Bueno, pero se puede curar. Sí, hay epilepsias que remiten. Claro, no porque todas, hablando, porque no dijimos también, dijiste 5 años sin tratamiento, o sea sin tratamiento y no hay crisis, es como que bueno, podemos hablar de ahí podemos hablar de que la epilepsia está resuelta y a lo mejor ese paciente, si va a sacar, por ejemplo, un carnet de conducir y obviamente va a requerir un certificado o algo que certifique que lleva todo ese tiempo sin tener crisis. Exacto. Entonces ahí sí la consideramos resuelta. ¿La expectativa de vida puede verse reducida en estos pacientes? En los pacientes con epilepsia puede haber reducción entre 2 y 10 años de la expectativa de vida con respecto a la población general. Hablando de todos, hablando de los que no logran curarse. Claro, de las epilepsias que no se resuelven a lo largo de la vida, pero sí hay una reducción de la expectativa de vida en general. ¿Y riesgo de muerte súbita? También eso se llama SUDEP, que las siglas en inglés son por la muerte súbita inesperada del paciente con epilepsia. Esto puede pasar en 1 cada 1000 pacientes con epilepsia. ¿Sí? No es algo frecuente, pero puede estar y obviamente está aumentado en relación a pacientes que no tienen epilepsia, que también pueden hacer una muerte súbita. Sí. ¿Sí? A veces no quedan muy claras las causas por las que se produce la muerte súbita en un epiléptico, pero sí existe. Y otra cosa que es muy importante, que los epilépticos en general tienen mucho más riesgo de ideación suicida y de suicidio. Eso sí también reduce mucho la expectativa de vida, ¿sí? Entonces, ¿y con qué tiene que ver que pase eso?
En general se asocia a muchas situaciones o a muchas enfermedades psiquiátricas como la depresión, la angustia, el hecho de convivir con una enfermedad crónica. Claro, como que eso mismo lleva a una enfermedad psiquiátrica, claro, y la enfermedad psiquiátrica es la que genera. Entonces el riesgo de suicidio está aumentado, porque esto también impacta en la expectativa de vida. Por eso lo remarco. Entonces, bueno, a veces nosotros también nos apoyamos un poco en los psiquiatras para controlar a este paciente y evitar estos desenlaces. Sí, es que si no, es importante saberlo, porque por ahí es algo que no tenemos tanto en cuenta. Claro, la salud mental en el paciente epiléptico es fundamental. Wow. Es fundamental, porque tenemos un paciente que tiene una enfermedad crónica con la que tiene que convivir. No todo el mundo se lo toma o lo lleva de la misma forma. Y además todos estos prejuicios y estas dificultades por ahí para hacer algunas actividades también influyen. Entonces, siempre eso es fundamental. La salud mental en un paciente epiléptico es esencial tenerla bien controlada. Inés, gracias. Gracias a vos. Gracias. Esto fue Hola Doctor. Hasta la próxima.